en el cual no había esperanzas humanas, en el cual parece que los muchos sueños de la nación de Israel se habían esfumado, donde hombres como Daniel, uno de los más fieles, hermano, estaban muy lejos, hermano, de su patria. Hombres, hermano, que juntamente con los otros 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en esa misma época, en ese mismo temporada, hermanos, en esos mismos espacios, lapsos, hermano, estaban, hermano, viviendo en Jerusalén desastres, desánimo. No había, la ciudad, hermano, estaba en ruinas, pero no solamente la ciudad, sino también, hermanos, la casa o el templo de Dios, que había sido construido, hermano, con una bendición tremenda, donde, hermano, el pueblo se había gozado, había saltado, mismo David, hermano, se había, hermano, gozado cuando traían el arca del pacto. Pero ahora, hermanos, esos tiempos de avivamiento, esos tiempos, hermano, donde Dios se manifestaba su gloria, no se estaban viviendo en el tiempo ahora de Ciro, en el tiempo de Daniel, en el tiempo, hermano, de muchos hombres como Jeremías. Jeremías había exhortado y había dado profecías, hermano, que si el pueblo no se arrepentía, iba a venir destrucción, iba a venir, hermanos, iban a ser dispersados por todas partes del mundo. Y así sucedió, porque el pueblo, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los hermanos viejos de edad, hermano, no habían entendido la palabra del Señor, no habían tenido amor, hermano, no habían abierto su corazón para buscar al único Dios verdadero. Hoy, hermanos, mientras más pasa la situación, hermano, también en el tiempo presente, hermano, así nos encontramos en el tiempo, hermanos, 2012. Esta misma época, hermanos, encontramos muy pocas personas, hermano, que buscan al Señor. Y los que buscan al Señor, hermanos, algunos no cumpliendo como tenemos que cumplir, o no cumplen como tienen que cumplir, no dando su amor total al Dios eterno. Vienen problemas, dificultades, hermano, y parece que eso pasa, hermanos, y son obras. Hermano, el diablo pone sus obras de artimañas para parar la obra. Pero todavía hay un pueblo, hermano, que sigue clamando al Señor. Cuando había, hermanos, esa necesidad, Dios, imagina, hermanos, le dice aquí en este capítulo que leímos, 44 y también el 45, que Dios tenía a su ungido, a su escogido. ¡Wow! ¿Y de dónde era este hombre, hermanos? ¿Dónde vivía? ¿Dónde estaba? Ciro el persa. Persia era, hermanos, un lugar que comenzó a formarse y comenzó a crecer hasta llegar, hermanos, a ser un imperio. Si usted comienza a ver la historia, hermano, usted va a comenzar a ver, hermano, cómo comenzó. Con una familia, con sus hijos, hermano, con la continuidad, hermano, esperando, hermanos, que si creciera ese pueblo, esa familia, hasta llegar a una nación y un imperio. Pero, hermanos, si usted comienza a ver, hermanos, hay varios sirios. Para que, hermano, ¿verdad? También hay una cita en la Biblia que dice Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, que también el arcángel arcángel Miguel había peleado, pero se le había puesto ¿quién? El príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Este hombre era de Persia, pero vamos a entender, hermanos, que no siempre lo que haya sido la Biblia se contradice, hermanos, tenemos que saber también la historia. Aquí vemos, hermano, que por lo menos en esa temporada habla de 3 personajes diferentes, de 3 personas, pero aunque hay muchos más sirios, ¿verdad? Muchos más del nombre de Sirio con eso. Sirio el primero, de Ansán, él comenzó, hermanos, en esa familia. Hay el Sirio segundo, o que se le llama también el grande. Este es el que queda, hermanos, más cerca en esta temporada, en esta época, hermanos, antes de Cristo, unos 600 o 700 años, hermano, antes de Cristo, donde, hermanos, Dios lo comenzó a usar. El profeta Isaías comenzó a profetizar desde, hermanos, de ese tiempo, que Dios iba a despertar el espíritu de Ciro. Pero también después, hermano, viene otro Ciro, el joven, el príncipe de Persia. Se le conocía como el príncipe de Persia. La cual, ¿verdad? Podemos estar viendo, hermanos, que todo esto va concordando. También había un Ciro, arquitecto, el cuarto. Ciro, arquitecto, griego, ya en el siglo I. Esto, ¿verdad? Este Ciro no encaja en lo que vamos a estar viendo. Pero, ¿cuál de estos personajes, hermano, es el que Dios estaba escogiendo? Un hombre que venía de Persia. No era un hombre del pueblo de Dios. Quiero que observen, hermanos, Dios puede usar a gente que no sea del pueblo de Dios. Amén. Y ahora, hermano, estaba diciendo, hermanos, que este iba a ser su pastor. ¡Wow!
¿qué es un pastor? Uno que cuida, que alimenta, que tiene cuidado. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, en esta actualidad también necesitan, hermano, un pastor? Y cuando hablamos de pastor no significa, hermanos, solamente el ministerio que Dios da a ciertas personas, sino habla, hermanos, de personas que tienen que cuidar. Tanto el padre como la madre viene a hacer la labor de un pastor. La mamá o el papá que no cuida a sus hijos y no lo alimenta ni físicamente ni espiritualmente, hermano, está en la misma situación que muchos hombres, hermano, viendo a sus hijos en perdición. Gracias a Dios, pero, hermano, por aquel niño que murió. No fue su madre, no fue su padre, pero, hermano, fue su abuela la que lo comenzó a llevar a la casa del Señor. Gracias a Dios por las abuelas, hermano, que hacen su trabajo. Hermano, las abuelas nunca, hermanos, cristianas, ni hermano, ni la mamá, ni hijos, pararán trabajo para ser instrumentos de Dios. Pero ahora vemos, hermano, que este hombre, hermanos, que Dios estaba llamando, era, hermanos, para cumplir la obra. Nos dice, hermanos, de él muchas cosas y muchas profecías. Que, hermanos, iba, hermanos, a destruir, iba a tocar y iban a abrirse puertas y no se iban a cerrar. ¡Qué bendición, hermano, era! Pero ahora, ¿por qué? Porque dice Dios, no era Ciro, hermanos, el que iba a dar, hermanos, el poder o el que tenía todo el control, sino era Dios que estaba diciendo, yo soy Dios. En el capítulo 45 nos habla, yo soy Dios que hago todo. En otras palabras, hermano, cuando Dios comience a usarme, a usar a nuestros hijos, hermano, va a ser Dios el que, hermano, está haciendo todo a favor de un propósito, de una causa, de ir, edificar y dar fundamentos para la casa del Señor. Hoy no hay fundamentos, hermano, en las cosas de Dios. Hoy no hay fundamentos en los templos, en las iglesias, o donde, hermano, donde se predica la palabra del Señor. Hoy queremos, hermano, que en este día tú también tengas, hermano, fundamentos de Dios, donde, hermano, estás cimentado en la verdadera enseñanza, en el verdadero conocimiento, en el verdadero Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, el Dios verdadero, Jesús de Nazaret. A su nombre, hermanos. Hoy hay tantas cosas que, hermanos, estamos viendo, pero quiero decirte algo importante. Dios va a comenzar a hacer algo, hermanos, y Dios te va a usar a ti. Yo quiero, hermanos, y yo lo quiero recibir, hermano, y lo quiero creer, y lo quiero hacer algo. Dios me ha hablado a través de, hermano, personalmente, pero también últimamente me está confirmando más y más y más. Y, hermano, yo tomé esa bendición, pero que no solamente para mí, sino para nuestra iglesia. Quiero que reciba esta bendición. Alguien viene y me dice, hermanos, en estos días me dice, Dios va a traer gente del norte, del sur, del este y del oeste. Si lo puedes creer, lo vas a recibir. Yo estaba diciendo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero, hermano, a veces vengo, hermano, y no hay la gente que, hermano, no veo la cantidad de gente que quiero ver. Pero, hermano, sé que de aquí se van a levantar hombres, jóvenes y niños. ¿Para qué? Para comenzar a traer gente para Cristo. Hermano, y Dios va a comenzar a usar a gente que nunca había conocido al Señor. ¿Para qué? Para venir, hermanos, a traer más gente para Cristo. Hermanos, en aquel funeral, hermanos, en aquel lugar, en aquellas necesidades, hermanos, que está pasando aquella familia, Dios hace falta, hermano, que se levante una mujer, un hombre que pueda traer, vamos a orar por estas personas y se conviertan a Cristo. Pero no solamente queremos que vengan aquí, hermanos, a la iglesia y después las perdamos, hermano, o no las cuidemos o las corramos con nuestra actitud. Queremos comenzar que nuestra iglesia comience, hermanos, a formar fundamentos, hermano, de consideración, de firmeza, de estabilidad y de, hermano, de crecimiento, para que, hermano, podamos ver que esta iglesia va a seguir creciendo porque es de Dios. Amén. Pero cuando comenzamos, hermano, a ver cómo el hombre ve, a ver que mira, me siento como me siento, mira cómo estoy pasando. Cuando yo comienzo a ver con mis ojos, hermano, solamente lo que veo, hermano, estaré limitando el poder de Dios. Pero cuando comienzo a meterme a la visión, al propósito de Dios, hermano, entonces, hermano, comenzaremos a ver que la gente de Jerusalén y la gente de la iglesia va a comenzar a regresar. Y yo voy a traer de todas partes. ¿Para qué? Porque Dios va a abrir puertas para gloria y exaltación del Dios eterno. Dale la mano al Cordero de Dios, hermano. Hoy comienza a despertarte, hermano. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería, hermanos, si una persona viene por primera vez y nos ve, hermanos, como estamos, o siente tu actitud? ¿Sabías, hermano, que hay personas, hermano, que saben percibir muy rápidamente cuál es tu actitud, tu percibilidad ante las cosas del Señor? Hay personas, hermano, que perciben, hermano, sienten cómo se siente la persona. Pero, hermanos, hay personas que no pueden ser tan sensibles. Pero, hermano, la gente comenzará a ver cómo actuamos, cuántas glorias a Dios, pero sobre todo
que sea sincero, hermano, y comenzamos a decir, se siente aquí la presencia del Señor. Amén. Ha habido personas, hermano, que en lugares, hermano, y espero que también nuestra iglesia, también lo he escuchado, desde que entra, hermano, comienza a sentirse algo diferente. Pero ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer, hermano, está recibiendo a la gente y no está en la actitud correcta? O cuando el grupo, o cuando yo, o cuando tú, o cuando el niño no está en la actitud correcta, hermano, no se va a sentir nada. Pero quiero decirle, aquí está Dios y queremos que Dios va a tocar los corazones y las personas para que, hermano, venga y diga, yo quiero ir a ese lugar porque ahí hay presencia del Señor. Pero también si hay presencia, también va a haber problemas. ¿Sabéis que hay problemas? Cuando, hermanos, no hay presencia, cuando estamos así dormiditos, hermano, hasta ni las moscas se van a parar. Necesitamos hacer cosquillas. Pero, hermanos, cuando tú estás en Cristo, hermano, el diablo se va a molestar y te va a decir, este me está causando problemas y lo voy a tratar de parar. 2 litros de sangre en mi madre, hermano. Yo no puedo imaginar, hermanos, que con 1 litro pudiera, hermano, estar trabajando, caminando. Pero ya, hermanos, aunque se siente débil, le echa fuerza y digo, Señor, solamente tu gracia está haciendo que esta mujer esté viviendo. ¿Para qué? Para que siga caminando. Hermanos, y aunque a veces no puede levantarse, pues digo, ¿con qué razón? Pero Dios nos está mostrando algo, que Dios tiene cuidado de lo que nosotros amamos. Dios te va, hermano, te va a mostrar que Dios cuida de los tuyos cuando tú le sirvas a Dios con todo tu corazón. Y aunque el diablo quiera venir a destruir, Dios va a comenzar a edificar y a formar fundamentos para que, hermano, haya un fundamento sólido y nadie venga y lo tumbe. Dale palmas al Cordero Santo, hermano. Ahora viendo, hermanos, que por lo menos 3 sirios, Ciro, de nombre Ciro, había. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado. Eran como, hermanos, los papas, eran como los Herodes, ¿verdad? Los gobernantes se iban siguiendo del mismo nombre, pero su nombre era diferente al original. Pero, hermano, me llama la atención, hermanos, como también dice en 2 de Crónicas, hermano. Y aquí vamos a ver, hermano, cómo son los instrumentos y para qué son los instrumentos, hermano. Ya vemos que para edificar y para dar fundamentos. 2 libro de Crónicas, capítulo último 36. Y el verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los ¿qué? Si está ahí. Si tú necesitas la siguiente, va a ser el siguiente libro, hermano. Mas el primer año de Ciro, rey de ¿quién? Persia. De los persas. ¿Persas eran los judíos? ¿Era el pueblo de Dios? Quiero preguntarle, ¿era el pueblo de Dios? Era de otro pueblo. ¿De dónde? De los persas. Un pueblo pagano. Ahora, Ciro, para que se cumpliese, ¿qué? Fíjese, para que se cumpla la palabra, Dios va a usar lo que sea. Para que se cumpliera la palabra, hermanos, Dios usó un burro. ¿Aló? Amén. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el rey, nuestro rey, nuestro Salvador, iba a entrar en un burro. ¡Wow! Para que se cumpla todo hasta eso, Dios es específico que va a cumplir cada palabra que Él ha dicho. Pero también para que se cumpliera la palabra de Dios, no la de Ciro, no la de cualquier persona, sino la palabra de Dios, dice aquí el verso, se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de ¿quién? Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hermano, quiero, hermano, detenerme en este versículo y vamos a continuar después. Dice la palabra del Señor que Ciro era, hermanos, rey de los persas. Había crecido tanto, hermanos, que estaban unidos, pero también dice que en qué año era. El primer año de Ciro. En otras palabras, no era el primer año de nacido, sino el primer año que estaba gobernando, estaba al frente de ese nuevo imperio que estaba conquistando. Él comienza a decir que me ha dado todo, más adelante vamos a verlo, pero hay algo que sucede. Para que Dios te use, Dios me use, y Dios haya usado a Ciro, hizo algo. Dice aquí la palabra que despertó el espíritu de Ciro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todos los humanos tenemos un espíritu de vida. Si tú estás vivo, tienes cuerpo, alma y espíritu.
Y Eclesiastés nos dice, hermanos, que cuando uno muere, el espíritu que Dios dio, o sea, el aliento de vida, el que nos hace estar vivos físicamente, vuelve a Dios quien lo dio.